Dentro de unos días, los pacientes oncológicos del Hospital Clínico de Valladolid van a poder ponerse unas gafas de realidad virtual para ver varios museos de nuestro país. Y lo van a hacer gracias a una tecnología puntera creada con inteligencia artificial con la que podrán pasearse por los pasillos del Museo del Prado, el García Benito o el Lope de Vega, entre otros muchos. Una forma rompedora y pionera de acercar el arte a los hospitales que ha sido creada pues por un joven ingeniero vallisoletano de tan solo 21 años que quiere acercar el arte a los hospitales. Y que ya les aviso, quédense con su nombre y con su cara porque va a dar mucho que hablar. Para conocer mejor este proyecto están con nosotros hoy su protagonista, Chema Garavito. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. También está Luisa Lobete, que es la gerente de la Asociación contra el Cáncer en Valladolid. Buenas noches. Y un tertuliano habitual que suele sentarse al otro lado de la mesa, pero que hoy está aquí como entrevistado, que es Guillermo Garavito, que es el impulsor también de este proyecto. Buenas noches, Guillermo. ¿Cómo estás? Chema, claro, uno se pregunta, lo primero que le viene a la cabeza, cómo un joven de 21 años, de solo 21 años, es capaz de crear este proyecto de inteligencia artificial y no una gran empresa tecnológica, por ejemplo. O sea, hay muchos problemas distintos que se están atacando en inteligencia artificial, específicamente el área donde nosotros trabajamos, que es Spatial Intelligence, hay muy poca gente dedicándose a ello. Y en este caso, nosotros la tecnología la acabamos desarrollando por el caso de uso específico que tenemos con los museos. O sea, lo hemos desarrollado para otros distintos, pero surgió de esa manera. Al final ha sido que hemos mezclado diferentes tecnologías de base científica, o sea, siempre apoyándonos en papers de la comunidad científica, pero hemos juntado diferentes tecnologías que hasta ahora no se habían juntado de esta manera. Entonces, lo que lo ha hecho posible, de hecho, la investigación y las nuevas tecnologías que nosotros también en parte hemos desarrollado, o sea, ha sido un mix entre la base científica que ya existía y las tecnologías que nosotros hemos podido mezclar o desarrollar que lo dices ya con una tenemos. naturalidad y con una sencillez como que es lo más normal del mundo, pero eso es algo que has hecho tú, en tu cabeza. Sí, bueno, en la cabeza y en el ordenador. Y en el ordenador, fundamental. Luisa, me han dicho que en cuanto viste este proyecto apostaste por él, que eres casi la persona que más lo defiende allá donde va. Donde vaya, sí. ¿Qué mejor manera, además, entiendo, para humanizar pues los hospitales, de llevar el arte también a los pacientes y sobre todo a los que peor lo están pasando, que son los oncológicos, ¿no? Efectivamente, cuando Guillermo y Chema nos presentaron este proyecto a finales del año pasado, evidentemente, pues dije, es que es un proyecto, es dentro de una de nuestras líneas estratégicas, que es la humanización y la innovación. Entonces, parecía que de pronto, sin saberlo y sin pensarlo, porque pensábamos que venían de visita casi, y de pronto nos cuentan toda esta historia, digo, pues es que es una pasada. Así que, evidentemente, para Valladolid lo queríamos, pero a mí me pareció que era un proyecto tan interesante que se lo presenté a nuestros servicios centrales, a la Asociación Española contra el Cáncer, y evidentemente también les entusiasmó. Y es un proyecto que vamos a liderar a nivel nacional desde Valladolid, y que en este primer año pues se va a pilotar, vamos a intentar que sean 10 hospitales de toda la geografía española, con la idea de que en el 2026 pueda estar presente en los 196 hospitales públicos en los cuales la Asociación Española contra el Cáncer tiene voluntariado. Porque no hay nada similar, no hay nada parecido. No hay nada parecido. Sí que es verdad que tenemos proyectos con gafas en algunos hospitales, pero son con temáticas muy concretas, pues tema de mindfulness, ejercicios de relajación, servicios de la asociación, es decir, que nada parecido a esto. Esto era una nueva ventana que se abre para que durante el tiempo que el paciente está en el hospital de día recibiendo tratamiento y gracias al apoyo del voluntariado puedan estar haciendo visitas al Museo del Prado, sin 50 chinos delante, y que puedan acercarse a las meninas, verlo con tranquilidad, disfrutarlo, y por lo tanto estamos entusiasmados. Y puede olvidarse también un poco, ¿no?, de lo que está sucediendo, ¿no? Se trata de eso, porque bueno, en el hospital es verdad que, te lo digo como paciente oncológica que sí, es verdad que la mente en esos momentos estás pendiente solo del tratamiento y demás, y es muy difícil concentrarse en lo que estás, si quieres distraerte. De esta manera es muy inmersivo, porque el ponerte las gafas ya te aísla del resto y te permite durante esa media hora, que es el tiempo que hemos estimado que va a estar el paciente con las gafas, estar en otra parte. Es que, voy a coger las gafas, me vais a permitir, porque están aquí un poco escondidas. ¿Tú las acabas de probar? Yo las acabo de probar, no he tenido mucho tiempo, como habéis visto, y la verdad es que tengo que decir que esto es una auténtica pasada. Es decir, uno se mete en un museo, da la vuelta al cuadro, se mete dentro del cuadro, es increíble. Guillermo, decíamos antes que... Voy a dejar las gafas por aquí, Como veis, tampoco son tan aparatosas, Empezaréis, el proyecto empieza como lugar pionero en el Clínico de Valladolid dentro de 2 semanas. Yo no sé si, me imagino que esto es gracias también a la Consejería de Sanidad. ¿Cuáles serían las siguientes paradas y qué os dicen los facultativos, los especialistas cuando le presentáis el proyecto?
Claro que es gracias a la Consejería de Sanidad, porque en cuanto lo vio el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha sido él quien lo impulsó, quien dijo, oye, esto me interesa muchísimo y además debería de ser Castilla y León pionera al estrenar esta tecnología en los hospitales. Pero en eso tiene mucho mérito Luisa, porque nos hemos recorrido en los últimos 6 meses, creo que casi toda la geografía española de hospital en hospital con los que estamos trabajando, y allá donde iba todos decían, no, queremos ser los primeros, y decía Luisa, no, pionera va a ser Castilla y León. Entonces eso creo que hay que darle las gracias a ella. Y una cosa que creo que sí que hicimos bien fue sentarnos con los gerentes de los hospitales, con los directores del área de oncología de cada una de las unidades de los hospitales cuando íbamos, porque yo creo que al médico al final que le toqueteen al paciente no es lo que más gracia le tiene que hacer en un proceso tan complicado como el de un paciente oncológico. Entonces queríamos saber qué opinaban ellos y la suerte fue que lo cogieron muy bien desde el principio, que lo veían como una oportunidad. Tanto es así que creo que cuando estábamos en alguno de los hospitales nos decían, oye, pero traéroslo a la UCI o traéroslo para enfermos de diálisis, que son los otros que hacen muchísimo tiempo en el hospital. Bueno, puede ser el siguiente paso, ¿no? En otras áreas del hospital, Sí. ¿no? Sí, oye, yo seguro que sí que será el siguiente paso, pero de momento es un laboratorio de inteligencia artificial muy pequeño que va de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer, entonces el foco estaba muy claro, pero llegará. Chema, esto, bueno, muchos le llaman lo de romper la quinta pared, ¿no? La pared del tiempo. Y es que además, bueno, se pueden ver en estas gafas, pues eso, un vídeo, por las salas, por los cuadros. Yo digo que hay que verlo para una cosa es describirlo y otra cosa es tenerlas puestas. Por eso hemos puesto ahí a la Gioconda también con las gafas. Tú utilizas una tecnología totalmente también, no sé si disruptiva, distinta, pionera. ¿Qué es lo más rompedor que van a ver los enfermos oncológicos cuando se pongan esas gafas? ¿Qué es lo que más crees que les va a sorprender? El fotorrealismo, o sea, la capacidad que tenemos de trasladar la realidad tal cual es dentro de un entorno virtual. Porque el pipeline, los modelos de inteligencia artificial que hemos desarrollado, el único objetivo que tienen es representar la realidad de la manera más fidedigna posible para trasladarla en 3D. Es pionera y disruptiva a nivel mundial esta tecnología, se puede aplicar a muchísimos otros casos de uso y estamos en ello, pero los rompedores que hemos desarrollado una tecnología, un pipeline de modelos de inteligencia artificial que le pasas vídeos y fotos del mundo real que puedes capturar hasta con un teléfono móvil y lo que sacas son modelos 3D fotorrealistas, que en este caso nosotros los utilizamos en gafas de VR para poder enseñar estos museos, pero podríamos utilizar para películas, para videojuegos y para muchísimos otros casos de uso, real estate, defensa. Te estamos viendo imágenes ahora que nos habéis pasado vosotros, pero no hacen justicia realmente a lo que es cuando uno se pone esas gafas. Chema, ¿hay talento joven o hay talento en general de inteligencia artificial en nuestro país? Sí, lo hay, y bastante. El problema es que se escapa y siempre se marcha, y es una pena, porque además yo tengo casos personales de amigos que son doctorados, que nada más acaban el doctorado, se marchan a Estados Unidos o a montar su startup allí o a trabajar en otras startups, y el problema es, talento tenemos, y en Europa tenemos bastante talento. Lo que no tenemos es un ecosistema de inteligencia artificial, ni de empresas que consuman servicios de empresas europeas de inteligencia artificial, ni inversores que inviertan en tecnología de inteligencia artificial dentro de Europa, ni consumidores, ni clientes directamente que utilicen servicios europeos. Como se ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Justamente, entonces, pero todos utilizamos los servicios americanos aquí en Europa. Entonces, servicios europeos también es muy complicado que surjan, y menos si no existe la inversión para ello. Entonces, llegamos a un punto en el que Europa no crea su tecnología y utiliza la de otros países y financia la de otros países, lo que provoca que en Europa no surja tecnología europea, lo que se muerde la cola y vuelve a hacer el ciclo. Claro. Luisa, hablamos antes de la humanización y de la cercanía de los pacientes oncológicos. Vosotros estáis allí para acompañarles, sobre todo también a las familias. ¿Qué sigue faltando en los hospitales, en la sanidad pública, en este sentido? Pues España? vamos a ver, probablemente en la sanidad pública tenemos todo lo que es todos los avances a nivel sanitario, que es lo que a lo mejor en un primer momento es lo que pedimos todos, como pacientes o como familiares de pacientes, ¿no? Que los tratamientos sean los más novedosos, que estén a la vanguardia, que lo que se investiga aquí mañana pueda estar ya desarrollándose en el hospital. Pero es verdad que en el día a día en el hospital lo que más falta es humanizar, pero no solo los espacios o el tiempo que el paciente está en el hospital de día con estas gafas, ¿no? Humanizar es también que el médico que me está atendiendo me mire a la cara, me hable directamente y no se esconda detrás de una pantalla porque me tiene que dar una mala noticia, o que cuando llegue a la habitación sepa empatizar conmigo y con la situación que estoy viviendo personal o familiar. Es decir, que el aspecto de la humanización abarca muchos espacios que incluso te diría que hasta cuando los médicos hacen la carrera deberían, y lo hacen, pero de una manera muy sutil, cómo dar malas noticias,
cómo trabajar a nivel emocional el dar malas noticias y gestionar el día a día con sus pacientes, pero parte desde ahí, es decir, estar cerca del paciente, acompañarle durante todo el proceso, que hay veces que el proceso sale bien, pero otras veces va a salir mal. Y como va a salir mal, pues tú tienes que estar preparado emocionalmente para gestionar esa situación y eso se tiene que trabajar. Empatía, fundamental. Empatía y manejarlo. Eso es. Guillermo, yo no sé si existe el riesgo, vamos a ponernos también, para que no sea todo tan positivo, voy a hacer un poco de Pepito Grillo, de que, bueno, si esto se extiende demasiado, mucha gente deje de ir a los museos, o como decía antes Isabel, bueno, pues Luisa, perdón, evitamos el colapso de muchos museos y tantos chinos que nos impiden ver las obras de arte, etcétera. Yo creo que no, que en el fondo lo digital nunca va a sustituir lo virtual, lo virtual nunca va a sustituir lo presencial. O sea, yo creo que esta tecnología es una oportunidad para llevar los museos todavía más lejos de lo que se podían llevar hasta ahora, para que los descubra mucha gente que probablemente de otra manera no hubiera tenido acceso, porque al final comprar un billete para pasarte al otro lado del Atlántico para ver específicamente un museo es muy caro, muy costoso y además requiere tiempo. Ahora, basta que lo conozcas para que a lo mejor sí te pique la curiosidad por ir. Entonces, esto no deja de ser una extensión más del mundo real que lo que permite es hacer de embajada de lo que realmente merece la pena. Por eso que empezáramos por cultura era una declaración de intenciones. Sí, un reclamo muchas veces para decir, venga, quiero verlo de verdad. Exacto. Aunque yo les insisto, se ve de verdad, ¿eh? Chema, ¿hay límites en la inteligencia artificial? Claro, esto es un saco sin fondo, pero quizá puede chocar con ciertos códigos deontológicos, éticos. Es verdad que falta mucha regulación todavía en Europa en este sentido, pero yo no sé si tú te pones también algún límite. Sí, claro que hay límites. De hecho, vengo estos últimos 3 días de estar en un curso en la Meléndez Pelayo con la Fundación Tatiana, que hablábamos justamente con muchos doctores en filosofía de cuáles son los límites de la inteligencia artificial, cuáles deberían ser y la parte ética. Y la conclusión a la que hemos llegado es que la innovación tiene que tener el componente ético desde el principio, plantearnos si algo que estamos haciendo está bien o mal y cómo va a afectar a las personas desde el principio del desarrollo. Sí que es verdad que yo diría que estos son herramientas y nosotros podemos innovar y sacar desarrollo adelante. El hecho de que puedan impactar de una manera u otra depende muchas veces del caso concreto al que las vayamos a aplicar, pero es competente también mucho a los usuarios. O sea, porque yo puedo crear una herramienta y depende mucho de cómo una persona vaya a acabar utilizando esa herramienta. Pero si ponemos el foco de la ética en la innovación cuando lo estamos creando al principio, es mucho más complicado que después puedan surgir casos malos en los que la inteligencia artificial se utilice para aprovecharse de otra manera. Ahora, yo creo que esta es la tecnología. Casi todos los expertos, o sea, cuando acabamos hablando de cosas de este estilo, hablamos como de una nueva revolución industrial, porque es una tecnología mega transversal que va a afectarnos a todos en cualquier industria, en cualquier tipo de trabajo. Entonces va a estar presente sí o sí. No hay que cogerle miedo, todo lo contrario, hay que aceptarla y adoptarla cuanto antes, porque cuando más tarde la adoptes, menos ventaja vas a sacar a los demás. ¿Alguna empresa se ha puesto en contacto contigo para comprarte este proyecto? Unas cuantas, pero de momento no estamos interesados. Se queda aquí, ¿no? Va a seguir siendo castellano-leoneso. La idea es que se quede en España y se quede en Europa, porque o sea, la innovación, el problema que tenemos a veces un poco en Europa es que la innovación no surge desde aquí y eso nos posiciona mal geopolíticamente respecto a otras porque la tecnología que consumimos es de otros países y el problema es que toda la tecnología que consumamos desde otros países, de hecho en Europa se han dado cuenta y están cambiando los sistemas operativos de los ordenadores, es que puede llegar una empresa de turno con una mentalidad distinta y elegir que los niños que aprenden en el colegio aprendan de una manera distinta. Y es una cosa que nosotros no podemos cambiar, porque no son empresas ni europeas ni españolas. Y sobre todo que no están adaptadas a nuestra cultura ni a nuestra visión del mundo. ¿Por qué no compartimos? Si en Europa tenemos una visión del mundo buenísima, sobre todo desde el punto de vista cultural, ¿por qué no la expandimos y la compartimos con los demás? De esta manera, precisamente. Está claro. ¿Cuánto habéis tardado en hacer este proyecto? Porque me imagino que hay que grabar, hay que ir a los museos, hay que hacer mucho trabajo de campo. Por ahí viene la parte revolucionaria. Hasta ahora lo que no había era una tecnología que te permitiera capturar de manera rápida, escalable y que no costara millones de euros o de dólares recrear un museo. Esto no lo recrea, lo captura fidedignamente y además muy rápido. Ese Museo García Benito que estabais viendo se montó en Valladolid solo físicamente durante 72 horas. 72 horas para montar la exposición, digitalizarla y desmontarlo. O sea, va muy rápido y los costes también son muy escalables. De hecho, justamente, o sea, la idea
El problema que nosotros teníamos cuando estábamos montando este proyecto es justamente queríamos ir al caso de uso cultural por el que tuvimos que desarrollar esta herramienta. El problema que teníamos es que las alternativas tecnológicas que existían hasta ahora o eran muy malas a nivel de calidad, que son alternativas que ya hemos utilizado todos con tecnologías como la que se parece al Google Street View, o eran carísimas e improducibles como el CGI que utiliza Marvel y los estudios de videojuegos en sus películas, pero es imposible de sacar adelante cuando tienes pocos meses para digitalizar una exposición y no tienes el presupuesto millonario para él, y luego todo el tema de escáneres LIDAR y BIM. Entonces, la tecnología que desarrollamos la hemos hecho lo más accesible y escalable posible para que cualquier persona pueda generar un gemelo digital desde su teléfono móvil, depende de la cámara, pues habrá más o menos calidad, pero que sea lo más accesible posible la tecnología. Y todo esto con 21 años, señores. Tengo que decir, yo le conozco desde hace bastantes años. Yo siempre le veía leer libros. Pensaba que era de letras, pero ya veo que no, me he equivocado. No. Vamos a ver qué os preguntan nuestras contertulias. Elena. Bueno, buenas noches, Chema. Bueno, y a los demás. Voy a aprovechar a preguntarle a Chema, porque a pesar de que él tiene 21 años y es muy friki de estas cosas, como nos conocemos, tengo la suficiente confianza. Te voy a hacer una reflexión que traigo los deberes de casa, porque hay otro friki de 16 años que quiere compartir contigo una reflexión, a ver tú qué opinas. Es mi hijo Pepe, que sabes que es muy fan tuyo, y él tiene una preocupación, y yo no sé si tú la compartes, en cuanto a lo que va a ser la brecha digital, ¿no? Si ya hay una desigualdad entre el primer y el tercer mundo. Su reflexión es si la inteligencia artificial, la tecnología, va a ser esa gran revolución, ¿no? Mucho más que la revolución industrial que a partir de ahora, ¿no? Del siglo XXI. ¿Cómo ves las grandes desigualdades que va a haber entre el primer y el tercer mundo por precisamente la falta de accesibilidad a esta tecnología aplicada a todo, ¿no? A la cultura, aplicada a la medicina? O sea, ¿cómo ves ese desarrollo del mundo y si también te preocupa esas grandes diferencias que pueda haber? Las brechas que se puedan generar son culpa de los ingenieros, porque cuando desarrollamos la tecnología deberíamos desarrollarla lo más accesible posible para que todo el mundo la pudiera entender y la pudiera usar, y cuando no es así es culpa nuestra que lo desarrollamos de esa manera. Ahora, yo creo que en el momento en el que estamos viviendo ahora mismo es una oportunidad enorme de cerrar la brecha digital, porque estas tecnologías principalmente lo que vienen es a democratizar el acceso a muchísimas industrias que ahora mismo eran inaccesibles, porque necesitabas un capital enorme para poder acceder a él o un montón de personas para poder llegar al nivel de otras empresas. Pero, sin embargo, ahora tenemos modelos de inteligencia artificial que pueden hacer trabajo que podrían hacer personas y lo puedes automatizar. Eso, si lo aprovechas en tu trabajo diario, es como un superpoder. O, por ejemplo, la industria del cine. La industria del cine es carísimo poder entrar para poder producir una película. Ahora hay modelos de inteligencia artificial que generan vídeo con una calidad impresionante. Dentro de 2 años generarán cosas que serán al nivel de calidad cinematográfica. Ahora, no hará falta para crear una película buenísima que necesites muchísimo dinero. Solo hará falta que tengas el talento y la creatividad para poder utilizar estas herramientas. Entonces, creo que es una oportunidad muy grande para cerrar esta brecha digital que existe y democratizar el acceso a muchísimas industrias que requerían mucho capital y mucho personal para poder acceder a ellas. Franca. Bueno, yo antes de que te llame Zuckerberg para comprártelo, ¿sabes? Que estas cosas pasan. Tengo 3 dudas. Una es que no le habéis acabado de contestar a José Luis el periodo de tiempo que os ha llevado esto. Y luego me imagino que no habéis sido solo vosotros. Es que Guillermo es tertuliano, entonces, sabes, Ya. habla mucho y... Se ha liado. Es para que me vuelvas a invitar y del otro lado de la mesa te lo contesto. Te lo contamos. Nos ha llevado... Y luego eso, que me imagino que habréis tenido que mover millones de hilos, ¿no? Para conseguir todo esto, que no habréis sido vosotros 2 solos quienes lo habéis sacado adelante. Primero eso, el tiempo que os ha llevado y cuánta gente ha habido implicada. Bueno, Luisa ha sido un enganche te puedo importante, decir ¿no? que casi lo han hecho ellos solos. No, por suerte hemos estado muy bien acompañados en este viaje de amigos que nos han aconsejado muy bien, pero yo he de decir, o sea, todo el desarrollo tecnológico es de Chema. O sea, la cabeza buena es de Chema. Otra cosa es luego toda la visión que le hemos ido dando al proyecto y al producto, porque cuanto con más gente nos sentábamos, más ideas se nos ocurrían. Ahora, ¿cuánto tiempo nos ha llevado de verdad? Pues con esto nos pusimos hace 2 años a pensar en esta idea de cómo convertir las exposiciones temporales de los museos en permanentes, porque eso además resolvía bastantes cosas, la masificación, el acceso a la cultura, el poder trasladar exposiciones que ahora solo puedes ver en un país concreto del mundo, tener acceso a ellas desde cualquier rincón, todas esas cosas. Y como decía Luisa, es que con la Asociación Española contra el Cáncer hubo un momento donde vimos tan claro
que se nos escapaba solo de la parte cultural, la tecnología que habíamos desarrollado, que montamos un laboratorio de inteligencia artificial, pero decíamos, nos gustaría mucho dejar una patita social, porque como esto nació de la Fundación Godofredo Garavito, que siga teniendo ese componente social. Y dijimos, es que esas gafas permiten abrir una ventana a gente que se pasa aislada meses muchas veces. Y no solo eso, en una tierra como la nuestra, Castilla y León, con mucha población envejecida o que no ha salido nunca de Mallorca o de su pueblo, o de Melgar o de Barruelo de Santullán, que de pronto desde un hospital pueda acceder a una exposición a la cual nunca había pensado que iba a tener acceso, a mí me parece, vamos a abrir las ventanas al mundo. Y hablando en una de las reuniones que hemos tenido, si hubiéramos grabado con esta tecnología todas las ediciones de las Edades del Hombre, Fíjate, sí, es verdad. Es verdad. por ejemplo, no tendríamos solo un libro, sino que podríamos seguir visitando las Edades del Hombre, algo que nació de aquí, de Castilla y León, y que hemos exportado y que, bueno, es una maravilla, ¿no? Pues entiendo que será gratuito, ¿no? Esas gafas serán gratuitas. Son, por supuesto. Sí, vale. Sí. El proyecto, evidentemente, tiene un coste que en este primer No digo año... para el paciente. No, para el paciente, Claro. por supuesto. Esto es un servicio completamente gratuito dentro de todos los servicios gratuitos que tiene la asociación, y esto es uno más. Evidentemente, van a poder acceder a aquellos pacientes que quieran, es decir, no lo van a utilizar todos. Aquellos pacientes que han previamente, incluso la supervisora del hospital de día nos diga que lo puede utilizar, porque está claro que tenemos pacientes que a lo mejor tienen un tumor cerebral o se marean con el tratamiento, y ponerle las gafas, ese aislamiento puede generar mayor mareo o mayor sensación, pero aquellos que digan que sí, se las pondrán. ¿Cuál es la ventaja de este proyecto de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer y no de la UCI o de otros servicios? Que nosotros tenemos voluntarios que van a ayudar en ese proceso de poner gafas, explicar cómo funcionan, validar si el ponerte las gafas ha minimizado, bueno, valorar el nivel de distrés que tú tienes cuando estás en el hospital de día, si estar esa media hora te relaja o no te relaja, que solo está trabajando aquí el listo de la clase, Chema, y eso nos va a ayudar a validar un proyecto que vamos a poder extender, como os decía antes, a los 196 hospitales en los que estamos. Pero tiene un coste. Este primer año ese coste lo están asumiendo las diferentes consejerías de sanidad o las consejerías de sanidad, buscando sus apoyos económicos. En el caso de Castilla y León, en el caso de este piloto, va a ser el Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León, que es un instituto que también trabaja en la humanización y la innovación, y por lo tanto, cuando desde la consejería le han trasladado este proyecto, pues han asumido que efectivamente teníamos que empezar por ello. Para el año que viene ya hablaremos de quién lo financia. Bueno, y algún día veremos a algún oncólogo recetando las gafas de Chema, para Sí, que... por supuesto. Seguro. Marta. Bueno, a mí me parece de verdad impresionante la tecnología que habéis creado, daros la enhorabuena, pero sobre todo daros la enhorabuena por algo que estamos hablando aquí en esta entrevista, y es que hayáis realmente utilizado toda esa nueva tecnología pionera a nivel mundial en el sector social y en el sector cultural. A mí me parece algo que hay que destacar realmente, que hay que daros la enhorabuena de verdad por eso, y yo no sé, en las reuniones que teníais hablando con amigos o con incluso compañeros, cuando imagino que les ibas contando cómo iba avanzando esta tecnología y hacia dónde iba a ir dirigida, no sé si en algún momento te dijeron, pero utilízalo para otra cosa, ¿no? Todos los días. Todos los días, ¿verdad? Entiendo días, que ha sido también asombroso el decir, vamos a utilizar esto para algo tan humanizable como puede ser los pacientes oncológicos y para llevar la cultura al mundo. Me parece maravilloso. Bueno, eso, perdón, fue el principio, y era curioso porque además hay mucho contraste entre si te sientas con empresas americanas o te sientas con empresas europeas. En cuanto te sentabas con tecnológicas americanas te decía, pero sois idiotas. O sea, que vais a ser pobres de solemnidad, que tenéis una tecnología estupenda, usadla, por lo menos permitidnos usarla para otros casos. Entonces, a partir de ahí... Claro, o sea, nosotros lo que hicimos es, como laboratorio de inteligencia artificial, ofrecemos nuestra tecnología para que otros desarrolladores como yo puedan construir aplicaciones encima de ella, que es lo ideal, que otras personas puedan utilizarla. En nuestro caso de uso cultural es un caso de uso, o sea, primero, somos Europa y el mayor activo que tenemos es la cultura que tenemos. Enseñémosla y compartámosla con el mundo. Pero es una cosa que hasta ahora se ha planteado de una manera totalmente distinta, por lo menos en tecnología. Y luego, segundo, que estamos desarrollando casos también en otras industrias, porque al principio veíamos eso, o sea, esto es una tecnología que puede tener muchísimo impacto en muchas otras industrias. Entonces, estamos desarrollando también nosotros, pero nuestro principal objetivo es que otros desarrolladores, como yo, vean nuestra tecnología y decidan utilizarla. ¿Y el siguiente paso cuál sería, el siguiente proyecto?
Pues, o sea, somos un laboratorio de investigación y desarrollo. Esta es la primera investigación y estamos haciendo todo el desarrollo posterior a él. Ahora tenemos unas cuantas investigaciones a futuro de tecnologías que parten justamente de esta misma y que haremos el desarrollo para crear productos. Pues podemos avanzar un pelín, que estamos en desarrollo, por ejemplo, de vídeos volumétricos. Esto mismo que estabas viendo son espacios estáticos. Bien, pues capturarlos en movimiento tiene mucha más complejidad, pero es, por ejemplo, la tecnología que podría estar detrás de la captura de los hologramas reales, para que tú puedas ver el concierto de tu artista favorito con estas gafas en directo y puedas pasearte por el escenario, cosa que no podrías hacer ni en el mundo real. Madre mía, madre mía. Qué bueno eso, me parece muy interesante. Y en el ámbito, sí, disculpa, en sí. el ámbito sanitario, cuando lo hemos presentado en muchísimos hospitales, todos los gerentes de hospitales y en muchos de los servicios han dicho, oye, esto nos valdría porque, claro, su tecnología calcula volúmenes. Imaginaros una persona que necesita una prótesis, hay que medir con esta tecnología, se calcula el volumen rápidamente y se hace la prótesis fácilmente. Claro, claro, claro. En el Hospital Virtual de Valdecilla, evidentemente, pues tuvimos otra reunión con ellos porque les parecía súper novedoso el tener gemelos digitales para que aquellas personas que están iniciándose los MIR y algunas tecnologías de cirugía pudieran utilizar pues esta tecnología de Spirit Lab, que bueno, pues esto va a ser un bombazo. Esto es un bombazo. Yo ya me veo con Bruce Springsteen en el escenario bailando. Chema, Luisa, Guillermo, gracias como siempre. Gracias a ti. ¿Y qué quieres ser de mayor, Chema? Quiero cambiar el mundo. Ah, muy bien. Bueno, pues es un buen paso, es un buen paso. Muchas gracias, de verdad. Yo creo que la gente que nos esté viendo está completamente asombrada. Gracias a los tres. A vosotros.